Historia de Colombia. Ferdinand Vilar. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hoy continuamos con el audiolibro de Historia de Colombia en 10 capítulos, acercándonos al capítulo 8, el regeneracionismo y la consolidación del Estado colombiano. Tras las convulsiones del siglo XIX, marcadas por guerras civiles y continuas disputas entre liberales y conservadores, el país experimentó en la última parte de esa centuria un intento de reorganización política e institucional que dejó una huella profunda en la historia nacional. Con la promulgación de la Constitución de 1886 y las reformas impulsadas por la llamada regeneración, Colombia transitaría hacia un modelo más centralista y conservador, en estrecha alianza con la Iglesia. Al mismo tiempo, la economía se dinamizaría alrededor del cultivo del café, y las nuevas vías de comunicación estimularían las migraciones internas y la modernización de ciertas zonas. Acompáñanos, entonces, en este nuevo episodio, donde conoceremos los detalles del proceso regeneracionista y su impacto en la consolidación del Estado colombiano. 1. Contexto histórico, fin del federalismo y el ascenso de la regeneración. Para entender el regeneracionismo, primero debemos recordar cómo llegó Colombia a este punto. Desde la década de 1860, el país había adoptado un modelo federal que dio lugar a los Estados Unidos de Colombia, bajo la Constitución de 1863, Constitución de Río Negro. Aunque brindaba autonomía a las regiones, el excesivo federalismo trajo consigo múltiples conflictos internos, enfrentamientos entre los estados soberanos y debilidad para articular políticas a escala nacional. Además, el país había sufrido varias guerras civiles, destacando la de 1876 a 1877 y la de 1885, donde se enfrentaron, una vez más, liberales y conservadores por la forma de Estado y el rol de la Iglesia. En este clima de inestabilidad, surgió la figura de Rafael Núñez, un hombre político que, a pesar de haber militado en el liberalismo, se aproximó a sectores conservadores para promover un cambio radical en la organización del país. Con el lema «Regeneración o catástrofe», Núñez y sus aliados plantearon la urgencia de suprimir el federalismo y restaurar la autoridad central. Este movimiento regeneracionista no fue solo una reacción política, también conectó con un espíritu de época que se expandía por América Latina, donde varios países habían experimentado la desilusión frente a las promesas liberales y deseaban un gobierno fuerte que proporcionara orden y estabilidad. Así, Colombia se encaminó hacia una nueva constitución que definiría su estructura política por cerca de un siglo. 2. La Constitución de 1886, centralismo y alianza con la Iglesia. En 1885, las tropas afines a Núñez triunfaron sobre los rebeldes liberales que defendían la federación. Con el camino despejado, se convocó a un consejo de delegatarios que, al año siguiente, promulgó la Constitución de 1886. Entre sus rasgos más notables sobresalen: centralización del poder, se sustituyó el sistema federal por un Estado centralizado. Las regiones dejaron de ser estados soberanos para convertirse en departamentos subordinados al gobierno nacional. Periodo presidencial prolongado, el presidente concentraba amplias facultades, incluyendo la posibilidad de intervenir en los departamentos. Alianza con la Iglesia, la Constitución reconoció la religión católica como elemento fundamental de la moral y, si bien no estableció una religión de Estado de forma literal, otorgó a la Iglesia un papel preponderante en la educación y la vida pública. Menor énfasis en las libertades,
En comparación con la Constitución Liberal de Río Negro, 1863, la de 1886 limitó las libertades de imprenta y de culto, reforzando la censura y las potestades del Ejecutivo para mantener el orden. La obra de la regeneración, coordinada por Rafael Núñez y su coequipero Miguel Antonio Caro, importante intelectual y político conservador, pretendía así clausurar la época de federalismos y guerras civiles frecuentes, asentando una unidad nacional basada en la férrea autoridad del gobierno central y el predominio de la moral católica. Esto no significó el fin absoluto de las disputas políticas, pero sí un nuevo pacto institucional que se mantendría con pocas modificaciones hasta 1930, e incluso más allá. 3. Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, artífices del regeneracionismo. Rafael Núñez, 1825 a 1894. Nacido en Cartagena, Núñez fue una figura polifacética, abogado, político y escritor. Inició su carrera dentro del liberalismo radical, pero con el tiempo se desencantó del modelo federal. Tras fungir como presidente en varias ocasiones, lideró la coalición de conservadores y liberales independientes que condujo al fin del federalismo y estableció la nueva Constitución. Núñez, además, es recordado como autor de la letra del himno nacional de Colombia, basado en su poema O Gloria Inmarcesible, reflejo de su perfil cultural. Gobernó bajo el lema Regeneración o Catástrofe, convencido de que el país necesitaba un cambio profundo para salir del caos crónico. Aunque su proyecto buscaba la pacificación, algunos críticos le señalaron un talante autoritario. Miguel Antonio Caro, 1843 a 1909. Discípulo de Núñez y uno de los principales ideólogos del conservadurismo, Caro fue un brillante filólogo y traductor, conocido por su devoción a la Iglesia Católica y su convicción en torno a la necesidad de un Estado confesional o fuertemente vinculado a la religión. Colaboró en la redacción de la Constitución de 1886, reforzando la presencia de la Iglesia en la educación y la vida pública. Asumió la presidencia en varios periodos, siempre promoviendo la centralización y la censura de ideas que consideraba subversivas. Bajo su mandato, la oposición liberal se vio limitada y surgieron conflictos con la prensa independiente. 4. El fortalecimiento de la economía cafetera y la modernización de vías. Paralelamente, durante los años de la regeneración, Colombia comenzó a experimentar un leve pero sostenido crecimiento económico, impulsado por la expansión del café. En regiones como Antioquia, Caldas, Cundinamarca y el Viejo Caldas, lo que con el tiempo se conocería como eje cafetero, se formaron fincas cafetaleras que requerían mano de obra, dinamizando el mercado interno y propiciando la migración de familias campesinas hacia las zonas cultivables. Al incremento de la producción cafetera se sumaron los proyectos de modernización de vías férreas y carreteras. El gobierno central, aunque con recursos limitados, promovió la construcción de ferrocarriles que conectaran los centros de producción con los puertos de exportación en el Magdalena o el litoral. Si bien no fue un proceso homogéneo ni exento de corrupción y dificultades geográficas, esta incipiente infraestructura facilitó la articulación de los mercados internos y la exportación de café. Anécdota curiosa, en Antioquia, la fiebre cafetera empujó a numerosas familias a colonizar las montañas, abriendo trochas y fundando pueblos en tierras vírgenes, un fenómeno que se conoce como la colonización antioqueña. Muchos de estos colonos llevaban consigo su espíritu emprendedor, su devoción católica y sus costumbres culturales, creando una identidad regional muy marcada, que más tarde sería factor decisivo en la configuración económica y política del país. 5. Migraciones internas y el papel de la Iglesia. En este periodo, las migraciones internas no solo estuvieron relacionadas con el café, también la búsqueda de oportunidades en la minería y la apertura de nuevas tierras en los llanos y valles impulsaron el desplazamiento de campesinos. El gobierno central, aliado con la Iglesia, veía con buenos ojos la expansión de la población hacia zonas poco explotadas, pero mantenía un control estricto para evitar focos de rebelión. Por su lado, la Iglesia Católica cumplió una función clave, servía como nexo de la unidad nacional,
asentando parroquias y escuelas religiosas en zonas apartadas, reforzando los valores católicos y la obediencia al Estado. El concordato con la Santa Sede, instrumento diplomático que regulaba las relaciones entre la Iglesia y el gobierno, concedía privilegios al clero, como el control sobre la enseñanza de la moral y la educación primaria. Las élites conservadoras justificaban esta alianza con el argumento de que el catolicismo era parte esencial de la tradición colombiana. 6. Limitaciones a las libertades y tensiones políticas. Aunque la regeneración pretendía pacificar al país y proveer un orden estable, no tardaron en manifestarse voces disidentes. Los liberales radicales, que en décadas anteriores habían gobernado bajo principios federales y laicistas, se vieron reprimidos o forzados al exilio en algunos casos. La censura a la prensa era habitual, y el presidente tenía facultades amplias para limitar las libertades de reunión y asociación en caso de amenazas al orden público. Anécdota ilustrativa: en 1892, bajo la presidencia de Caro, algunos periódicos liberales fueron clausurados por publicar artículos críticos hacia el gobierno, acusados de ofender la moral pública y de atentar contra la Iglesia. Este recorte de libertades generó resentimiento en las filas liberales y avivó el temor de que se instaurara una dictadura conservadora. De hecho, la tensión acumulada desembocaría, años después, en la sangrienta Guerra de los Mil Días, 1899 a 1902, uno de los conflictos más devastadores de la historia colombiana. 7. La Guerra de los Mil Días, preludio de una nueva crisis. Aunque la Guerra de los Mil Días se desarrolló principalmente en el cambio de siglo, sus raíces se encuentran en el descontento liberal y en las protestas contra el régimen conservador instaurado por el regeneracionismo. La dureza con que el gobierno enfrentaba la oposición, la desconfianza regional hacia el centralismo y la crisis económica por la caída del precio internacional del café se mezclaron para detonar, en 1899, un nuevo conflicto civil. Si bien no profundizaremos en la Guerra de los Mil Días en este capítulo, vale mencionar que fue un momento de apertura de las heridas que el regeneracionismo había querido tapar. El país se sumiría en una guerra larga y costosa, de la que saldría debilitado y con la inminente pérdida de Panamá, 1903, acontecimiento que exploraremos en el siguiente episodio. 8. Balance del regeneracionismo en la consolidación del Estado. Pese a las críticas y los aspectos autoritarios, el periodo regeneracionista, aproximadamente de 1880 a 1898, dejó como legado la Constitución de 1886, que rigió la vida institucional de Colombia durante más de un siglo, hasta 1991, cuando se adoptó una nueva Constitución. En lo político, la regeneración implicó el fortalecimiento del poder central y la desaparición de los antiguos estados federales, aunque los conflictos no desaparecieron por completo. El papel preponderante de la Iglesia en la educación y la moral, lo que marcó profundamente la cultura y la mentalidad colombiana. Un mayor control de la oposición, en detrimento de las libertades públicas y la prensa crítica. En lo económico, la consolidación de la agricultura cafetera y la construcción de ferrocarriles impulsaron cierta modernización, aunque el país seguía siendo esencialmente rural, con profundas desigualdades sociales. Las migraciones internas, la colonización antioqueña y la lenta ampliación de la frontera agrícola marcaron la pauta de un desarrollo disperso, sin una planificación nacional clara. El proyecto de Núñez y Caro cumplió su objetivo de afianzar una forma de Estado, pero a costa de reprimir el disenso, lo que sembraría rencores y estallidos futuros. Con el pasar del tiempo, el Partido Conservador seguiría gobernando por largos periodos, mientras los liberales, cuando volvían al poder, intentaban introducir reformas que muchas veces los mismos conservadores bloqueaban, abocando al país a una espiral de choque de intereses que marcaría todo el siglo XX. 9. Conclusión y enlace con el siguiente capítulo. En este capítulo 8, hemos explorado el periodo de la regeneración y la puesta en marcha de la Constitución de 1886, con sus implicaciones políticas, económicas y culturales.
A grandes rasgos, se trató de una respuesta a la inestabilidad del federalismo que había imperado en décadas anteriores, la cual buscó instaurar un Estado central fuerte, aliado estrechamente con la Iglesia. Sin embargo, la supresión de libertades y la falta de apertura a la oposición liberal condujeron a tensiones que derivarían en futuros conflictos como la Guerra de los Mil Días. De cara al capítulo 9, abordaremos los acontecimientos que marcaron la transición al siglo XX, con la hegemonía conservadora, 1900 a 1930, la separación de Panamá, 1903, y la aparición de movimientos sociales que exigirían reivindicaciones obreras y campesinas. También veremos el modo en que la economía evolucionó con el auge petrolero, la industria cafetera y la urbanización creciente. El país se preparaba para enfrentar nuevos desafíos, con un trasfondo de tensiones políticas y sociales que, poco a poco, cobrarían más fuerza. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita y dejar tus comentarios con respeto. Si conoces anécdotas, documentos de la época o simplemente quieres compartir tu punto de vista, eres bienvenido. Estamos comprometidos a investigar e integrar distintos enfoques en futuras ediciones, con el propósito de enriquecer esta gran base audiodocumental sobre la historia de Colombia y del mundo. Nos vemos en el próximo capítulo.